Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a esta sección de homenaje a Mendele Moichersfeurim, un siglo sin Mendele, pero con Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Pues vamos a seguir hablando del que es considerado el abuelo de la literatura en Yiddish, ¿no? Sí, así es como lo definió Sholem Aleichem. Digamos, es el abuelo de la moderna literatura en Yiddish. Y continuamos efectivamente el recorrido iniciado la semana pasada para saber un poco más sobre la vida y la obra de Abramovich, que es mucho más conocido como Mendele Moichersfeurim. Habíamos dicho que nació en Capulle, pero allí solamente vivió hasta los 14 años. Recibió una formación judía tradicional propia de su época y también de su condición de hijo de rabino. A la muerte de su padre fue enviado a un pueblo vecino y luego a Vilnius para continuar con sus estudios. Después de pasar varios años como alumno de diversas yeshivot, de las escuelas judías de estudios superiores, realizó un viaje bastante arriesgado hacia el sur de Ucrania, en el que se unió a mendigos ambulantes hasta que llegó en 1853 a Kamenets, en la provincia de Podolsky. Esta experiencia, este viaje, es lo que probablemente le sirvió como base para su descripción de la vida de los judíos de su época, que empujados por la miseria se lanzaban a los caminos y vivían de la mendicidad, y así lo reflejó él en varias de sus novelas. Lo destacable sobre este tema es la destreza estilística que consiguió haciendo vívidos retratos de esa mendicidad judía del siglo XIX en general y de los diversos estilos de mendigar, que en la pluma de Mendele se convierten en verdaderas piezas de análisis de la sociedad paralela en la que vivían los mendigos, tanto la de aquellos indigentes por auténtica necesidad como la de quienes la adoptaban como un verdadero estilo de vida. Ejemplo de ellos son obras como Fischke der Krummer, que ya mencionamos, Fischke el Cojo, o Dos Windfingern, el Anillo Mágico. Al cabo de ese viaje, como decíamos, Mendele llegó a Kamenets, donde permaneció unos 5 años. Allí se casó con la hija de una familia de clase media. También se integró en el círculo local de seguidores de la Escalá, la ilustración judía, haciendo gran amistad con Abraham Bergotlober, escritor, poeta, dramaturgo, periodista y sobre todo importante líder de esta corriente. En esa ciudad adquirió también conocimientos de cultura general, lengua rusa y alemana, preparación que le sirvió para trabajar luego como maestro de escuela y dedicarse a escribir sobre temas ligados a la educación, algo muy importante para la Escalá. Pero este primer matrimonio se disolvió y Abramovich contrajo segundas nupcias con la hija de un respetado notario de Berdichev y se mudó a esa ciudad que por aquella época era un próspero centro de comercio de la provincia de Volinia. Estuvo en Berdichev 10 años, hasta 1868, y en casa de su familia política siguió estudiando materias de cultura general, se dedicó a sus proyectos literarios y realizó tareas comunitarias y de caridad, lo que desarrolló en él incluso una mayor sensibilidad de la que ya tenía hacia los graves problemas de los pobres y los explotados. Su carrera como escritor comenzó de manera muy ambiciosa. Se inició en la crítica y en ocasiones sus opiniones crearon polémicas e incluso escándalos. Se convirtió en un conocido periodista y ensayista. Estableció como proyecto prioritario de su escritura la preparación de libros de textos científicos en hebreo, entre ellos la que mencionamos en la entrega pasada, Toldot Teva, Historia Natural, y una novela didáctica llamada Limdu Eitev, Aprender a hacer el bien, ambas escritas en hebreo. Ya anteriormente había escrito la novela Avot Be'avanim, también en esta lengua, y
En 1862, con la aparición de la primera revista semanal en Yiddish, Kolme Basser, resultó esto decisivo para su cambio del hebreo a esta lengua, junto a otros planteamientos que el autor ya se había hecho y que hemos relatado, que eran que él quería llegar a un público que solamente hablaba y leía Yiddish. La primera obra de ficción en Yiddish la publicó Mendele en 1864, la novela Das kleine Menschele, que puede traducirse como el hombrecillo, pero en Yiddish el sentido de esto, del el hombrecillo, la personita, es también, además de hombre pequeño, física o moralmente, es también la pupila, la niña del ojo. Le seguiría en 1865 Das Windfinger, el anillo mágico. El hombrecillo se publicó, por cierto, traducida al castellano en Buenos Aires como parte de la colección 1000 años en 2012 con el subtítulo Biografía de Itzhok Abraham Tokef, el mandamás. El argumento es la autobiografía que deja escrita en su testamento el tal Itzhok Abraham, junto con su última voluntad, que a su muerte sea este testamento entregado al rabino y leído en presencia de Mendele, el vendedor de libros, como testigo. Esa autobiografía es un vidui, lo que se conoce en la tradición religiosa judía como una confesión en la que este hombrecillo, que comenzó su vida en un hogar de extrema pobreza y donde el maltrato familiar y social era moneda corriente, narra cómo fue ascendiendo socialmente en base a falacias y crueles prácticas fraudulentas, enriqueciéndose junto a otros dirigentes comunitarios, participantes de todo tipo de corruptelas y explotando a los más ignorantes y necesitados del pueblo sin piedad. El tal hombrecillo, arrepentido a la hora de su muerte, desea hacer un acto de reparación y donar su fortuna, mala vida, para la educación de muchachos pobres, para que no les ocurra como a él, que criado en la marginación y la ignorancia comenzó a delinquir desde muy joven para ser después un corrupto adinerado que no tenía contemplaciones para aprovecharse de la ignorancia de sus paisanos. Como en otras de sus obras y siguiendo las ideas de Lascalá, que criticaba duramente la manera de educación tradicional en los pueblecitos, en los shtetler, y consideraba que la solución a la postración y la ignorancia vendría de la mano de una educación amplia, libre de prejuicios y supersticiones, una educación integral tanto para adquirir destreza en algún oficio, estudiar ciencias o idiomas, con el fin de salir del confinamiento. Eso era lo que haría de los judíos personas de bien, que conseguirían alcanzar bienestar económico y llevar una vida digna presidida por la ética humanista. En cuanto a Dos Windfinger, el anillo mágico, el argumento es diferente, pero la propuesta superadora es del mismo tenor. No hay anillos mágicos, ni los amuletos o la superstición cambiarán milagrosamente la situación de los excluidos, sino que solamente la realidad, la educación y el conocimiento serán la verdadera solución, el auténtico anillo mágico, el de verdad. A continuación leeremos algunos fragmentos, tanto de una como de otra obra, y en ambas se refleja una importante crítica social y a la vez una gran compasión por la sociedad sobre la que escribe Mendele. Vamos allá, Jorge. Estamos Del atentos. hombrecillo. Confesión de Itzhok Abraham. Nací, relataba Itzhok Abraham, en el pueblo de Besliudev, en un hogar miserable. Mis padres eran extremadamente pobres. A mi padre no lo recuerdo porque falleció cuando yo aún iba envuelto en pañales. Lo que dejó como herencia a su muerte fue una esposa débil y enferma, una cantidad considerable de hijos pequeños y a un niño de mi edad como propina. En general no recibí mimos. No me besaban, acariciaban ni abrazaban como a otros niños, y si alguna vez lloraba, no me confortaban con premios, caramelos ni jueguecitos, sino con bofetadas y palizas.
Nunca oí la palabra compasión. Jamás escuché que dijeran, por ejemplo, pobrecito, no ha comido, qué lástima, tiene la cara hinchada, pobre de él, no ha descansado bien, qué pena, parece abandonado, pobrecito, padece frío, si ni siquiera tiene encima de sus huesos algo de carne que le dé calor. En cambio, solo oía decir, miren ese rostro bonito, esa ruina hinchada, con esas piernas rojas como remolachas. Observen al comilón, ya se le está haciendo la boca agua. Hay que ver cómo esa alma en pena representa su papel. Los hijos de los pobres son una cosa prescindible para el mundo. A todos les sobra su presencia. Se les desea a esos desgraciados, silenciosamente, que mueran desde el momento mismo en que están en el vientre materno. Su nacimiento despierta los mismos sentimientos que una ejecución y antes de que sus ojos vean la luz del mundo, ya se han ganado sangrientos enemigos. Una vez que está aquí, se cría como puede y no provoca misericordia ni compasión siquiera en sus propios padres, salvo cuando está gravemente enfermo. Recién entonces aparece en sus corazones algo de humanidad. Me crié como un caballo salvaje de la estepa, ignorante, salvaje y haciendo cuanta siniestra travesura pude y también sufrí unas tras otras todas las derrotas. Tenía por la naturaleza la costumbre de mirar los labios de cada persona que hablaba y también de observar sus ojos. Por ese hábito más de una vez mi madre casi me mata. Solía pegarme hasta arrancarme la piel a tiras. Cierta vez que estuve enfermo y ella se comportaba bondadosamente conmigo, la miré intensamente a los ojos y cuando vi que me permitía mirarla sin soltar ninguna palabra retorcida, no pude contenerme y le pregunté, te ruego, madre, que me digas, ¿qué es ese hombrecillo que hay en tus ojos? Mi madre sonrió y me respondió, qué tontito eres, ese hombrecillo es el alma, y ese pequeño hombre no está en los ojos ni de las fieras ni de los animales, solo en los ojos judíos. Bien, ese es el fragmento del hombrecillo, y vamos a leer ahora algunos trozos también de Dos Winchfinger, que como dije es el anillo mágico, y transcurre en un pueblo de los de invención de Abramovich. Habíamos dicho que solía hacer esto, y se trata del pueblo de Kapzansk, el pueblo de los Kapsonim o de los indigentes. Durante los pogromos, ojalá no vuelvan a repetirse, de los años 80, se refiere a 1880, que tantísimas desgracias causaron en muchas ciudades judías, también sufrió enormemente Kapzansk, la pobre. Los señores se convirtieron en indigentes y una parte de los menesterosos, antiguos y de nuevo cuño se marcharon de allí y todavía siguen vagando por esos mundos. Otra parte de la población tiene ya su talega lista para irse también, allí donde la lleven sus ojos para poder subsistir, aunque sea de la caridad. Pogromos y quemas de ciudades son los dos flagelos, las desgracias de los judíos que los convierten a ellos, a sus viviendas y a sus medios de vida en puras ruinas, condenándolos a la indigencia y multiplicando por doquier la población de viudas y huérfanos. Kapzansk está en ruinas, sus calles se mantienen silenciosas y lo único que parece encontrarse allí habitado es su cementerio. En él reinan el clamor y el llanto. Todo florece, fructifica y nace al mundo con intensa vitalidad en el mes de Elul. Es el tiempo en que está prohibido cazar fieras y aves, pero en cambio está permitida, es totalmente libre. Hay la casa de judíos. Y bien, estas son dos muestras de la narrativa de Mendele, de dos de sus novelas más interesantes, más significativas de cuando ya era un escritor que había alcanzado la madurez literaria. Pues nada, muy interesante este acercamiento, esta vez a través de los propios textos,
hacia la figura de Abramovich o Mendelem o Herzforim, hacia los personajes y los paisajes que describe. Esperamos la semana que viene seguir desgranando esta semblanza. Muchas gracias, Varda, por este trabajo de recordarnos la verdadera dimensión de este autor, de este escritor. Gracias a ti, Jorge. Hasta la semana que viene, en que seguiremos charlando, contando quién fue Mendelem o Herzforim o Abramovich, el autor.